Óscar de la Hoya está en estado crítico. Hospitalizado. Los médicos no garantizan nada. La familia no da detalles. Su entorno guarda silencio. El Golden Boy del boxeo, el hombre que fue ídolo mundial, hoy está conectado a máquinas, peleando por estabilizarse. Y nadie sabe si logrará levantarse esta vez. Pero esto no fue de un día para otro. No fue una simple caída. Fue un derrumbe lento, brutal, que empezó cuando todo parecía perfecto. Porque detrás de los títulos, las cámaras y los aplausos, había un infierno creciendo. Y esta es la historia que nadie se atrevió a contar. La historia real, cruda, sin filtros. Óscar de la Hoya no cayó por un rival. Cayó por dentro. Por el peso de su pasado, por los demonios que arrastraba desde niño, por la presión de ser el chico perfecto que nunca podía fallar. Lo que estás a punto de ver no es una historia de boxeo. Es una historia de supervivencia. Nació el 4 de febrero de 1973 en el este de Los Ángeles. Hijo de boxeador. Nieto de boxeador. En su casa, la lucha no era un deporte, era una necesidad. Desde niño supo que no tenía escapatoria. Tenía que pelear. Y pelear bien. Su madre, Cecilia, fue su fuerza, su impulso, su todo. Pero el destino es cruel. Ella enfermó de cáncer cuando Óscar apenas era un adolescente. Y su mundo se vino abajo. Desde entonces, cada golpe que lanzó fue por ella. Cada entrenamiento, cada sacrificio, tenía un nombre: mamá. En 1992, con solo 19 años, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. No gritó, no festejó, solo miró al cielo. Esto es por ti. Ese momento lo cambió todo. América lo adoptó. Latinoamérica lo idolatró. Y el mundo lo aclamó. Había nacido el Golden Boy. Contratos millonarios. Portadas. Récords. Knockouts. En menos de 4 años, era campeón mundial en múltiples divisiones. Era imparable. El sueño americano. El hijo perfecto. El ídolo de todos. Pero nadie veía lo que pasaba cuando se apagaban las cámaras. Adicciones. Vacío. Soledad. Episodios de violencia. Desapariciones. Traiciones. El hombre que parecía tenerlo todo, estaba empezando a perderse. Y mientras su nombre crecía, su estabilidad mental y emocional se desmoronaba. Afuera, todos querían una sonrisa, una firma, una foto. Pero por dentro, Óscar solo quería desaparecer. Empezó a beber, a drogarse, a desconectarse del mundo. Su cuerpo seguía funcionando, pero su alma, su mente, su esencia, ya no estaban ahí. Todo seguía funcionando como un negocio perfecto. Las marcas lo querían. Las peleas se vendían. Los fans lo adoraban. Pero nadie se preguntaba cómo estaba él. Porque nadie quería ver la verdad. Que el campeón ya estaba roto. Antes de seguir, si esta historia te está gustando, dale like, suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia. Porque lo que viene ahora no lo viste en ningún vídeo. Ni te lo van a contar en televisión. Son las historias más oscuras de la vida de Óscar de la Hoya. No sobre el ring, sino lejos de él. En habitaciones cerradas, en noches de autodestrucción, en llamadas que nunca contestó y en heridas que ni él sabe si sanaron. Después de su última pelea en 2008, con la mirada vacía tras ser humillado por Manny Pacquiao, el Golden Boy se despidió del boxeo. Pero no porque quisiera. Lo hizo porque su cuerpo ya no respondía. Porque por primera vez en su vida, se sintió frágil, vulnerable, derrotado. Anunció su retiro en 2009. Y aunque la prensa lo celebró como un paso hacia una nueva etapa, lo que en realidad empezó fue un infierno. El ring lo había protegido de sí mismo. Sin boxeo, no tenía disciplina. No tenía estructura. Solo tenía tiempo. Tiempo para pensar. Para sentir. Para recordar. Y eso fue su peor enemigo. Empezaron los excesos. Los que ya tenía se multiplicaron. El alcohol se convirtió en rutina. Las drogas en refugio. Las fiestas en anestesia. Y el vacío en compañero fiel. Cada día era una caída lenta. Cada noche, una pelea interna que nunca ganaba. Internamientos. Terapias. Recaídas. Óscar entraba y salía de centros de rehabilitación como si fueran hoteles. A veces decía que estaba mejor. A veces, ni eso. En una entrevista del 2017, rompió el silencio. Tenía todo, pero me sentía vacío. No sabía quién era sin los guantes. Y esa es la frase que lo define. Porque su identidad estaba atada al éxito. A los títulos. A los focos. Sin eso,
Solo quedaba el niño del este de Los Ángeles que había perdido a su madre, que había crecido a los golpes, que nunca supo llorar. Y ahora, sin escenario, sin rival, sin nada, no tenía dónde esconderse. Intentó volver. Anunció peleas, exhibiciones, entrenamientos. Subía vídeos a redes. Pero algo fallaba. Su cuerpo ya no respondía igual. Su mirada ya no tenía fuego. Y su entorno lo sabía. Pero nadie se lo decía. Porque todos estaban esperando que funcionara. Porque todos querían el regreso del Golden Boy. En 2021 anunció su regreso contra Vitor Belfort. Parecía decidido. Se lo veía más delgado, más comprometido. Entrenaba. Hablaba con energía. Pero días antes del combate, algo pasó. Se contagió de COVID. Y no fue un caso leve. Fue devastador. Terminó en el hospital. Grabó un vídeo desde la cama. Con oxígeno, pálido, sin fuerza. Me cuidé. No sé cómo pasó esto. Estoy luchando. Ese vídeo se volvió viral. No por el morbo, sino por el dolor. Porque ahí estaba, una vez más, el hombre que no podía fingir. Ya no era el Golden Boy. Era Oscar. Cansado. Roto. Solo. Sin máscara. Y eso fue lo último que muchos supieron de él. No hubo regreso. No hubo pelea. No hubo redención. Solo silencio. La siguiente vez que el mundo volvió a escuchar su nombre fue en marzo de 2025. Otra vez, hospitalizado. Otra vez, grave. Pero esta vez, más serio. La noticia explotó en redes. Estado crítico. Sin pronóstico. Sin detalles. Solo rumores. Algunos hablan de complicaciones por el virus. Otros, de un cuerpo dañado por años de abuso. Nadie confirma nada. Pero todos lo sienten. Esto es diferente. Y mientras el mundo espera, su legado está en pausa. Su empresa, Golden Boy Promotions, publicó un mensaje breve. Pedimos privacidad. Oscar está recibiendo atención médica. Nada más. Sin fechas. Sin aclaraciones. Solo un silencio inquietante. Canelo Álvarez publicó una foto antigua con Oscar y un emoji de corazón roto. Ryan García escribió: Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Estoy rezando por ti, jefe. Y los fans se volcaron. Miles de mensajes, vídeos, homenajes. Porque aunque lo criticaron, aunque lo vieron caer una y otra vez, nadie olvida quién fue. Nadie olvida al chico que ganó el oro por su madre. Al campeón que unió culturas. Al luchador que peleaba como si su vida dependiera de ello. Lo que no sabían es que su vida siempre dependió de ello. Mientras Oscar de la Hoya permanece hospitalizado, sedado, rodeado de cables y monitores que intentan estabilizar lo que queda de un cuerpo que lo dio todo, afuera se acumulan las preguntas sin respuesta. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Qué pasó realmente con el hombre que fue la cara del boxeo mundial? ¿Y por qué parece que nadie pudo detener su caída? Porque lo que muchos no saben, o no quieren ver, es que todo esto venía avisando desde hace años. Detrás de cada entrevista perfecta, había un silencio incómodo. Detrás de cada traje elegante, una resaca que apenas podía disimular. Y detrás de cada evento promocional, un hombre con el alma rota. Golden Boy Promotions, la empresa que él fundó para dignificar a los boxeadores, para darles oportunidades que a él le negaron, empezó a fracturarse desde dentro. Oscar no podía dirigir nada si no estaba presente. Y no lo estaba. Las reuniones se cancelaban. Las decisiones se tomaban sin él. Y cuando aparecía, no era el mismo. Irascible, confuso, a veces eufórico, a veces apagado. Su equipo lo sabía. Sus socios lo sabían. Pero nadie lo enfrentaba. Y entonces pasó lo impensable. Canelo Álvarez, su joya, su máximo descubrimiento, su apuesta más grande, lo demandó. Lo acusó de mala gestión, de incumplimiento de contrato, de no cumplir lo prometido. El boxeador más importante del momento rompía con él, públicamente, y lo arrastraba a los tribunales. La relación entre ambos, que alguna vez fue de padre e hijo, se volvió una guerra sucia de declaraciones. Oscar respondía con sarcasmo. Canelo lo ignoraba. El respeto se había roto. Y con eso, una parte de Oscar también. Porque el éxito de Golden Boy no se medía solo en números. Se medía en redención, en dignidad, en demostrar que él no solo podía pelear, sino construir. Pero ver cómo su obra se desmoronaba, cómo lo traicionaban quienes más cerca estuvieron, lo dejó sin rumbo. Y sin escudo. Sus hijos, nacidos de distintas relaciones, tampoco estaban cerca. Muchos crecieron sin él. Otros con él a medias. Cuando aparecía,
Lo hacía con regalos, con dinero, con buenas intenciones, pero sin presencia real. Y en más de una entrevista, él mismo lo admitió. Nunca fui el padre que mis hijos merecían. Esas palabras, dichas entre lágrimas, en una entrevista íntima del año 2022, dejaron helados a muchos. Porque ya no era el campeón hablando. Era el hombre que reconocía haber fallado donde más duele. En casa, con su sangre. Desde entonces, intentó reconstruir. Asistía a cumpleaños. Compartía fotos con ellos. Pero las cicatrices ya estaban hechas. Años de distancia emocional no se borran con una selfie ni con un almuerzo. Y él lo sabía. Por eso dolía más. El público lo veía en eventos, en alfombras rojas, en entrevistas grabadas, y pensaban que estaba bien. Pero eso era solo la superficie. Porque cuando se apagaban las luces, volvía el vacío. Las madrugadas sin sentido. Las recaídas silenciosas. Las llamadas de ayuda que no llegaban a tiempo. Los que lo conocieron de cerca dicen que en los últimos años Oscar ya no hablaba de títulos, ni de boxeo, ni de dinero. Hablaba de paz, de querer sentirse tranquilo, de poder dormir sin pastillas, de volver a confiar, de dejar de fingir. Y esa confesión, en alguien que lo tuvo todo, lo dice todo. Los últimos meses de Oscar de la Hoya antes de ser hospitalizado no fueron públicos. No hubo cámaras, no hubo entrevistas, solo sombras. Su entorno más cercano lo notaba diferente. No era solo la fatiga. Era otra cosa. Un agotamiento más profundo, más denso. Como si su cuerpo estuviera pidiendo ayuda, pero ya no tuviera energía ni para levantar la mano. Dejó de asistir a eventos. Canceló compromisos. A veces no respondía ni a sus propios socios. Desaparecía. Se le notaba más delgado, más lento. Algunos decían que estaba concentrado, que se estaba preparando para algo. Pero los que realmente lo conocen sabían que no estaba bien. Había días en los que no quería levantarse de la cama. Días en los que no podía sostener una conversación. La mirada perdida. Las respuestas automáticas. Sus redes sociales, que solía manejar él mismo, empezaron a llenarse de contenido reciclado. Fotos viejas. Frases motivacionales. Todo muy genérico. Todo muy frío. Detrás de escena. Ya no era él quien estaba ahí. Era su equipo tratando de mantener la ilusión de que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. En enero de 2025, sufrió un colapso en su casa. No trascendieron detalles. Solo se sabe que fue encontrado deshidratado, con dificultad para respirar, y en un estado que obligó a una internación inmediata. No era la primera vez que pasaba algo así. Pero esta vez, algo fue distinto. Los médicos no tardaron en detectar lo que muchos temían. Su cuerpo estaba al límite. No era solo una recaída puntual. Era el resultado de años de desgaste, de peleas internas, de abuso físico, emocional y químico. Tenía el sistema inmunológico comprometido, daños pulmonares previos y una inflamación severa. Su cuerpo estaba diciendo basta. Lo trasladaron a una clínica privada bajo estricta confidencialidad. Nadie podía entrar. Nadie podía hablar. Su entorno firmó acuerdos de silencio. La noticia se filtró semanas después, cuando ya no pudieron ocultarlo más. Y el mundo simplemente se paralizó. El campeón, el Golden Boy, el ídolo de generaciones, estaba grave. Muy grave. Las redes explotaron. La comunidad del boxeo entró en shock. Viejos rivales, excompañeros de cartelera, entrenadores, comentaristas, fanáticos, todos empezaron a compartir recuerdos, fotos, mensajes de aliento. Pero lo más estremecedor fue el silencio de su familia. Nadie decía nada. Solo un comunicado escueto de Golden Boy Promotions, pidiendo respeto y privacidad. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos hablaron de secuelas del COVID. Otros, de un fallo hepático. Algunos insinuaban una sobredosis controlada. Pero lo cierto es que nadie sabía con certeza qué estaba pasando. Lo único claro era que Oscar estaba peleando, otra vez, por su vida. Y esta vez, no había rival al frente. No había esquina. No había público gritando su nombre. Solo él. Él contra su propio pasado. Contra las decisiones que lo llevaron hasta ahí. Contra los recuerdos. Contra la culpa. Contra todo lo que arrastraba desde que tenía 13 años y vio a su madre morir. La habitación estaba llena de máquinas. Sus pulmones necesitaban ayuda. Sus constantes eran inestables. Algunos días parecía mejorar. Otros, empeorar. Cada hora era una moneda lanzada al aire. Y su equipo, su familia, el mundo entero, solo podía esperar. Las últimas imágenes que circularon de él,
filtradas por un empleado del hospital y luego eliminadas, mostraban a un Oscar irreconocible. Delgado, pálido, con tubos, con la mirada perdida. Esa imagen recorrió el mundo como una bofetada. Era imposible de ignorar, porque no era solo el deterioro físico, era todo lo que representaba. El colapso total de una leyenda. El chico que fue medalla de oro. El hombre que llenó estadios. El empresario que cambió el boxeo. El símbolo latino. El Golden Boy. Ahora estaba ahí. Sin voz. Sin cámara. Sin cinturones. Y lo más duro es que, por primera vez, todos entendieron una verdad que siempre había estado frente a ellos. Que Oscar de la Hoya no había parado de pelear nunca. Que cada título, cada éxito, cada caída, fue parte de una sola pelea. La más larga. La más cruel. La más solitaria. Mientras el cuerpo de Oscar de la Hoya sigue luchando por aguantar, el mundo que él ayudó a construir sigue girando. Peleas se anuncian, boxeadores jóvenes suben al ring, su empresa promociona nuevos talentos, pero hay un vacío que nadie puede llenar. Porque más allá de sus títulos, de sus millones, de sus derrotas, lo que Oscar representa es algo que va mucho más allá del deporte. Es la historia de un hombre que nació con todo en contra, que perdió a su madre cuando más la necesitaba, que cargó con la responsabilidad de una cultura entera, que fue elevado a los cielos, y luego abandonado cuando dejó de brillar. Es la historia de alguien que no supo pedir ayuda hasta que ya era demasiado tarde. Porque la realidad es esa. Durante años, nadie lo ayudó. Todos lo usaron, todos lo admiraron, todos se beneficiaron de su imagen. Pero cuando las luces se apagaban y él quedaba solo con su dolor, nadie estaba ahí para sostenerlo. Y ahora, en esta cama de hospital, con la vida pendiendo de un hilo, los que antes se decían hermanos, amigos, socios, apenas saben qué decir. Pero quizás el legado de Oscar no sea solo lo que ganó, sino todo lo que sobrevivió. Muchos lo recordarán como el medallista de oro que hizo llorar a un país entero. Otros, como el empresario que dio una plataforma a miles de boxeadores latinos. Otros, como el rival de Mayweather, el que aceptaba todas las peleas sin miedo. Otros hablarán de sus escándalos, de sus excesos, de sus caídas. Pero todos, absolutamente todos, tendrán que admitir una cosa. Nadie peleó tanto como él. Porque no era solo pelear contra un rival. Era pelear contra las expectativas. Contra el trauma. Contra el vacío. Contra la presión de ser perfecto. Contra la adicción. Contra la tristeza. Contra los fantasmas que le susurraban al oído cada noche que no era suficiente. ¿Y sabes qué? A veces perdió. Muchas veces. Pero siguió. Siempre siguió. Y eso es algo que ni los títulos ni el dinero pueden comprar. La voluntad de seguir cuando ya no queda nada. Hay algo profundamente humano en su historia. Algo que nos toca a todos. Porque todos hemos fingido estar bien cuando no lo estamos. Todos hemos sonreído para no preocupar a los demás. Todos hemos sentido que no encajamos. Y eso es lo que hace que la caída de Oscar duela tanto. Porque no es solo la caída de un boxeador. Es la caída de uno de los nuestros. Hoy, la comunidad del boxeo se une en el silencio. Algunos rezan. Otros recuerdan. Muchos se arrepienten. De no haber llamado. De no haber escuchado. De no haber preguntado. ¿Estás bien? Y aunque sea tarde, ese silencio dice más que 1000 palabras. Porque al final, más allá de los títulos, lo que más importa, es cómo hiciste sentir a los demás. Y Oscar, incluso en su oscuridad, nos hizo sentir. Nos inspiró. Nos emocionó. Nos representó. A veces como campeón. A veces como un hombre roto. Pero siempre como alguien real. Su historia no se mide solo en cinturones. Se mide en cicatrices. En lágrimas. En las veces que cayó y aún así se levantó. Porque si algo nos enseñó Oscar de la Hoya es que los verdaderos campeones no son los que nunca caen, sino los que nunca dejan de levantarse, aunque estén rotos por dentro. Y ahora, mientras el mundo espera noticias, nos queda preguntarnos, ¿será este su último round? ¿O todavía tiene una pelea más dentro? Quizás no vuelva al ring. Quizás no lo veamos más en eventos. Quizás esta historia termine donde empezó, en el silencio. Pero si has llegado hasta aquí, si sentiste algo escuchando esta historia, si alguna vez gritaste su nombre o lloraste con una de sus peleas, entonces no dejes que este final pase desapercibido. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y comenta abajo, ¿qué significó Oscar de la Hoya para ti? Porque esto no es solo el final de un boxeador, es la historia de alguien que dejó una marca en todos los que lo vieron pelear.